Doy gracias a Dios porque me permite grabar este tema que estamos hablando acerca del canto de Moisés, la experiencia que tuvieron con la liberación de Dios al sacarlos Dios con su poder a través del mar rojo y en la destrucción de los enemigos que se levantaban contra Dios y con su pueblo. Dice en el versículo 7, Éxodo 15:7, con la grandeza de tu poder has trastornado a los que se levantaron contra ti. Enviaste tu ira y los consumió como hojarasca. El enemigo de Dios que se levantaba y que amenazaba con destruir a los israelitas, en el poder de Dios fueron quebrantados y fueron derribados. Dice en el versículo 8, con el soplo de tu aliento se amontonaron las aguas, se juntaron las corrientes como en un montón. El abismo se cuajó en medio del mar. Sin duda, esta expresión con el soplo de tu aliento está hablando de lo que Dios hizo para la liberación de su pueblo. El viento oriental que sopló toda aquella noche y que separó las aguas del mar de las aguas del mar y quedó un camino en seco para que los israelitas pasaran. Y después de haber pasado los israelitas, también el soplo de Dios, que vuelve a traer en una forma contraria, ya no del este o del oriente hacia el occidente, sino a lo contrario, y Dios hace que el agua venga y cubra a los egipcios que venían en persecución del pueblo de Dios. Y entonces Moisés en su canto dice, el enemigo dijo, perseguiré, prenderé, repartiré despojos, me saciaré de ellos, sacaré mi espada, los destruirá mi mano. Moisés hace en su canto trae el pensamiento de los egipcios cuando estaban persiguiendo, donde estaban seguros que iban a destruir al pueblo de Dios, que perseguiría, que tomaría despojo, que mataría y llevaría a los que quedaran otra vez de esclavos, pero Dios en su grandeza desbarató todo el poder, todo lo que el enemigo hacía para destruir a su pueblo. Dice el versículo 10 la experiencia que allí se vivió. Dice aquí otra vez, pero soplaste con tu viento y el mar los cubrió. Soplaste con tu viento y el mar que se había retirado para que los israelitas pasaran en seco, entonces al soplar Dios con su aliento, con su viento, el mar volvió sobre sí y cubrió a los enemigos y dice que se hundieron como plomo en las impetuosas aguas. Así como pone la figura en la primera estrofa de los enemigos que como piedras son lanzados al agua, ahora se presentan como plomo, o sea que son destruidos completamente todos aquellos que se levantan contra Dios. Y en el canto que Moisés cantó, aquí otra vez María interviene con la respuesta, el estribillo, el coro de ese canto. María respondió, cantad al Señor porque en extremo se ha engrandecido, echando en el mar al caballo
y al jinete. Exaltad a Dios porque ha destruido a los enemigos de su pueblo. Y comienza la última estrofa diciendo, ¿quién como tú, Señor, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en prodigios, autor de maravillas? ¿Quién puede compararse con Dios el Creador, el hacedor de maravillas, el que hace prodigios? ¿Quién puede compararse a la santidad de Dios? Y en su poder, en su prodigio, en su santidad, extendió Dios su diestra, extendió su mano y la tierra los tragó. Es el mar que los traga, pero la tierra, porque son destruidos en la tierra. En tu bondad condujiste a tu pueblo que rescataste. Lo llevaste con tu poder a tu santa morada. O sea, Dios lleva a su pueblo a su morada. No que ya lo llevó a su destino, sino que lo estaba llevando. Pasa el mar rojo, Dios hace su milagro, destruye al enemigo y conduce a su pueblo a su morada. ¿Y qué sucederá después de este evento tan glorioso? Después que este cruce del mar eh, fue victorioso para los israelitas y fue la sepultura de sus perseguidores. ¿Qué iba a suceder? En el cántico dice Moisés, lo oirán los pueblos y temblarán. Dolor se apoderará de los filisteos. Los príncipes de Edom se turbarán y los valientes de Moab los eh, asaltará el temblor. Se abatirán todos los habitantes de Canaán, porque Dios había prometido a su pueblo, a Israel, que habitarían en Canaán. Este acto glorioso, prodigioso de Dios en esta liberación y en esta destrucción de sus enemigos enviaba un mensaje. El mensaje que enviaba era el triunfo de Dios, porque Dios peleaba por su pueblo, Dios ayudaba a su pueblo, Dios bendecía a su pueblo, y entonces los enemigos de Dios tendrían una experiencia, esa experiencia de aterrorizarse delante de Dios y de reconocer su poder. Dice en el versículo 16 Moisés en su canto, caiga sobre ellos temblor y espanto ante la grandeza de su brazo. Enmudezcan como una piedra hasta que haya pasado el pueblo del Señor, hasta que haya pasado este pueblo que tú rescataste. Los enemigos de Dios, aunque batallan y luchan contra Dios y contra su pueblo, no pueden hacer nada, serán destruidos. Dice el versículo 17, tú los introducirás y los plantarás en el monte de tu santidad, en el lugar de tu habitación que tú preparaste, que tú, Dios, has preparado, Señor, en el santuario, que afirmaron tus manos. Tú, Señor, reinarás por los siglos de los siglos. Y esta experiencia que Moisés canta aquí, no solamente estaba señalando la realidad de lo que sucedería en aquel entonces. Moisés estaba conduciendo al pueblo que Dios estaba dirigiendo,
que Dios estaba defendiendo, lo estaba conduciendo a la tierra prometida. Lo estaba conduciendo al monte donde Dios tendría una reunión con su pueblo y donde le daría las leyes de Dios, las leyes que regirían a la nación. Y esas leyes estaba la ley de Dios, la ley de los 10 mandamientos, escrita por Dios con su propia mano, la santa ley de Dios que siempre ha existido, y además los estatutos, principios, ordenanzas que Dios estaba preparando y se los dio a Moisés, y Moisés los escribió, esas leyes, esos estatutos que guiarían al pueblo de Dios. Dios estaba levantando una nación victoriosa con leyes eternas y con leyes prodigiosas que harían de esta nación un pueblo único, representante del Dios creador del cielo y de la tierra. Porque el enemigo de Dios, ¿qué pasó con el enemigo de Dios? En el canto de Moisés señala, porque Faraón entró en el mar cabalgando en sus carros y su gente de a caballo. Y el Señor volvió a traer las aguas del mar sobre ellos. Pero los israelitas habían pasado en seco por el lecho del mar. Y entonces, esa era la experiencia de los israelitas. Pasaron en seco por el lecho del mar. En una forma prodigiosa, Dios los liberó. Prepara a su pueblo en victoria y los lleva al lugar donde da sus estatutos. Los señala en el cántico cómo Dios iba a establecer su santuario, cómo Dios iba a establecer su santuario y Dios estaría en una forma permanente viviendo con su pueblo. Dios rescata al pueblo de la esclavitud, los hace un pueblo libre, los lleva al desierto, los pasa por el mar en una forma prodigiosa. En el desierto le da la orden de hacer el santuario y en el santuario se señala a través del modelo que Dios dio para que se hiciera ese santuario, como vamos a llegar cuando lleguemos a hablar en Éxodo 25, háganme un santuario y yo habitaré en medio de ustedes, porque allí no solo se manifestará el poder de Dios en la formación del pueblo de Dios, su representante en la tierra, sino que el mismo Dios, ya no con la nube de, de la nube por el día y fuego por la noche, que estaría todo el camino junto con el santuario, la gloria de Dios estaría, sino que después de haber llegado a Canaán, su santuario estaría establecido y el santuario tendría la presencia de Dios con sus seguidores todo el tiempo, porque Dios ha querido habitar con su pueblo. En este canto de Moisés también se señala la experiencia de que Dios está con su pueblo. Dios con su pueblo. Y cuando Dios dijo que va a llevar a su pueblo hasta su santuario, hay dos cosas que queremos señalar aquí. Una es el santuario que en el desierto se iba a levantar
Y el otro es el santuario, que era la misma persona, porque Dios tendría un santuario, una tienda, donde estaría con su pueblo, donde el plan de la redención se conocería, todos los detalles, todo por menor, sino que el Espíritu Santo también estaría con cada persona y Dios haría con cada uno de sus hijos un santuario. Dios moraría en el santuario levantado en el desierto y también en cada cuerpo, en cada hijo de Dios, en su corazón es el santuario, su cuerpo, él en su persona es el santuario donde Dios se encontraría con su pueblo. Dos maneras. Uno, a través del Espíritu Santo, Dios en el mismo cuerpo de sus hijos, porque nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, y su forma gloriosa también en el santuario, donde a través de todos los símbolos y de todas las prácticas, de toda la enseñanza, se enseñaría el bendito plan de la redención que culminaría con la palabra de Dios que se daría y también con la venida del Salvador que daría su vida para salvar al ser humano. Fue inútil el poder del diablo utilizando a los egipcios y a Faraón para luchar contra Dios. Como es inútil, aunque parezca que el mal va a ganar o que ha ganado, como será inútil toda la lucha del mal, toda la lucha del diablo, toda la lucha de los demonios, todas las luchas de los hombres impíos contra Dios, que se levantan contra Dios. En este cántico quedó señalado el triunfo de Dios, porque condujo a su pueblo en victoria, los hizo triunfantes y los llevó triunfantes a la tierra prometida. De esa manera, también Dios hará con sus hijos. Después de haber cantado todo este cántico de Moisés, volvió María al final con las mujeres de Israel en las danzas y en el pandero. Cantad al Señor, porque en extremo se ha engrandecido, echando en el mar al caballo y al jinete. Cantemos a Dios, porque Dios se ha engrandecido contra el mal, destruyendo al mal, raíz y rama, porque se canta el triunfo, la victoria de Dios. Hasta aquí llegamos con este tema. Quiero pedirte algo más que lo compartas. Quiero pedirte que si crees que este tema, como los demás que voy a tener o los que ya he tenido, sirven para enseñar la palabra de Dios y sirven para bien de que lo escuche, dale un me gusta, dale un like o inscríbete para que puedas tener todos los temas que he grabado y los que puedo grabar. Te pido esto para que estos temas permanezcan como un testigo de Dios, para que permanezcan para ayudar en cualquier momento a cualquier hijo de Dios que los pueda escuchar y sirvan también para la predicación del Evangelio y para la predicación de la palabra de Dios que traiga como resultado el triunfo de los hijos de Dios. Por eso es que te estoy pidiendo que compartas, que le des me gusta, que te suscribas para que estos temas permanezcan y sigan haciendo bien. Hasta aquí llegamos, nos vemos en nuestra próxima grabación.